donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasionado de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los 2 pies ser echados al infierno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 40 al 42 dice: Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y lo que echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 42 dice: Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el que practique la hechicería, idolatre Halloween, va a ir al infierno. Ahora, muchos dirán, ¿pero el infierno existe? Ahora vamos a estar verificando en la Biblia. En el libro de Apocalipsis 20 dice: Vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y a una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el abismo es el corazón de la tierra, o sea, el infierno. Bueno, ahora sí llegó el momento de... Voy a contar el testimonio del infierno, cómo fue que Dios me reveló. Resulta que fue así. En uno de los ayunos que a veces hacemos con la hermana Yaniel de 41 días, resulta que estaba yo en el ayuno, ¿no? Y mi esposo mayormente, él se levanta a las 3 de la mañana para ir a trabajar. Bueno, en ese momento era más o menos las 2:30 y yo me había levantado habitualmente lo mismo que hago todas las madrugadas. Me había levantado, me había puesto, me había preparado para comenzar el ayuno, ¿no? Bueno, entonces comienzo a orar. Empiezo a orar. Cuando comienzo a orar, me empieza a pasar de que mi habitación estaba a oscuras, como siempre. Era un escenario habitual, como siempre. Entonces estaba orando ahí. Resulta que empiezo a comenzar a escuchar la voz de un chico. Era más o menos, esta voz más o menos tenía entre unos 18 y 20 años. Y lo escuchaba hablar como al lado mío, que hablaba al lado mío. Y comenzaba y me decía: señora, por favor, ayúdeme a salir de acá. O me decía: señora, por favor, necesito agua. Y yo abro mis ojos y comienzo a mirar alrededor mío y no había nadie. Entonces sigo orando, cierro mis ojos y sigo orando. Y le digo al Señor: Señor, ¿qué me está pasando? ¿Quién es esta persona que me está hablando? Pero ¿qué pasa?
no recibía respuesta de Dios, ¿no? Entonces comienzo a orar, vuelvo a sentir la misma voz, me volvía a decir, pero era como que esta persona tenía una desesperación y me volvía a decir, señora, por favor, sáqueme de acá, necesito una segunda oportunidad. Entonces yo comienzo a abrir los ojos y como no veía nada físicamente, dije yo, esto debe ser espiritual. Entonces cierro mis ojos y empiezo a reprender. Y para mí, yo pensaba que era un demonio, que me estaba haciendo una broma o algo. Entonces comienzo a reprender y a hacer oración, ¿no? Para expulsar este demonio. Y sigo orando, pidiendo respuestas a Dios, que me revele lo que estaba pasando. Entonces, cuando comienzo con la oración con el Señor, ya a este chico no lo escuché. Pero ¿qué pasa? Cuando yo comienzo a orar, ¿no? Veo, se me presenta como un círculo, ¿no? Que era como una especie de espejo y tenía alrededor fuego. Entonces yo comienzo a ver para adentro de ese círculo. Cuando comienzo a ver para ese círculo dentro, comienzo a ver todo un escenario, era todo fuego, llamaradas de fuego. Y había una especie de patio, era como un patio, ¿no? Y a los costados había 2 celdas, eran de barrote grueso, y esas celdas estaban llenas de fuego. Y de este costado de mi mano izquierda también había 2 celdas, pero en una de habían 2 celdas también, pero en una de las celdas había una bruja y esa bruja estaba siendo torturada. Me acuerdo que hasta todavía me puedo acordar y escuchar esos gritos que ella gritaba, porque yo veía que demonios la torturaban en esa celda. Y al lado de esa celda había un joven. Yo vi que tenía entre 18 y 20 años. Y este joven gritaba y decía, por favor, denme una segunda oportunidad. Agarraba y decía, por favor, Satanás, dame una segunda oportunidad, no te voy a fallar. Cuando yo comienzo a ver todo eso, yo pensaba que ellos no me podían ver a mí. Pero en ese momento este chico agarra y me dice, señora, yo sé que usted me está viendo porque yo la estoy viendo. Y me decía, por favor, ayúdame a salir de acá. Necesito que me den una segunda oportunidad. O me agarraba y me decía, por favor, señora, deme un vaso de agua. Necesito un vaso de agua. Lo único que pido. Y yo, era como que yo quería responderle al chico. Pero en ese momento mi boca no se podía abrir. Estaba como sellada. Entonces yo cuando lo veía el chico ese me angustiaba y me ponía a orar mentalmente, pero a la vez quería abrir mi boca y hablarle. Pero en ese momento comencé a escuchar la voz del Señor y el Señor me dijo, en ese momento me dijo, acá no podés hablar. Solo observa lo que te estoy mostrando, porque lo que te estoy mostrando lo vas a ir y lo vas a decir afuera, porque muchos
muchos jóvenes están trabajando para Satanás y no se dan cuenta de lo que les va a pasar allá abajo. Él me decía, muchos adultos también están trabajando para Satanás y no saben lo que les espera abajo. En ese momento, él me decía, no podrás hablar, acá no puedes hablar, solo observa todo detalladamente porque tenés que ir y contarlo arriba. En ese momento, primeramente yo me desesperaba porque pensé que me iba a quedar atrapada ahí adentro, en el infierno, y no podía y no iba a poder subir. Pero en ese momento el Señor me dijo, quédate tranquila, solo observa. Cuando yo comienzo a observar todo, veo el chico, que este chico, por lo que él decía, que le decía, Satanás, por favor, dame una segunda oportunidad, no voy a volver a fallar en el trabajo que me has dado. Cuando yo escuchaba eso, lo primero que supuse, dije, este chico estaba trabajando para Satanás en el satanismo y le falló. Luego de eso, el chico me seguía mirando, este joven, y me decía, por favor, Señor, ayúdeme. Yo sé que usted me está viendo, necesito que me den una segunda oportunidad, necesito agua. Y la bruja de aquel lado, al lado de él, gritaba de lo que la torturaba. Luego, en ese momento de ver todo ese escenario, me acuerdo que el patio era, no sé, tenía cerámica, pero era todo fuego. Los barrotes estaban, ¿vieron cuando queman un fierro así, de que se pone como naranja? Así estaban los barrotes del fuego que había. Yo al verlo me sofocaba. Cuando salgo de ese sitio, abro los ojos y le digo, Señor, ¿qué fue esto? ¿Qué fue? No entendía nada. ¿Qué había sido todo esto? Este chico que me hablaba. Después, estar en el infierno y ver al chico ese que me hablaba. En ese momento todavía no recibía respuestas de Dios. Cuando vuelvo a cerrar los ojos, continúo con la oración y vuelvo a abrir los ojos, pero mis ojos se volvieron a abrir en el infierno, en el mismo sitio, pero estaban las celdas, pero ya no estaba ni la bruja ni el joven. Había un hombre parado en el sitio, tenía un traje bordó y en la cabeza tenía una bolsa de arpillera con unas cruces azules en los ojos y una risa cosida muy macabra. Y él me miraba. Yo al verlo a él sin poder hablar, yo sentí que él me conocía desde hace mucho y sabía lo que yo venía haciendo, que era trabajar para Dios. En ese momento yo pude sentir la maldad tan fuerte que esa persona tenía. Y era un sirviente del enemigo que trabajaba en ese lugar. Ver ese demonio, esa persona fue tan, no sé, te llegaba a una cosa tan fea. Luego de eso yo salgo de esa visión del infierno, ¿no? Y vuelvo a abrir los ojos en este ayuno. Y en ese momento llegó la respuesta del Señor. Mientras lloraba le decía, Señor, ¿qué había sido todo esto tan confuso? Yo hasta había tenido miedo de quedarme atrapada en el infierno. Entonces en ese momento el Señor me agarró y me dijo, la voz que vos escuchabas no era la voz de un demonio.
Era la voz de este chico que estaba en el infierno. Y ahí empezó el Señor a decirme que el chico ese que estaba en la celda, que yo lo había visto en el infierno, él estaba trabajando en el satanismo, pero le falló a Satanás en el trabajo y por eso Satanás lo mató, se lo llevó y ahí estaba siendo torturado por no haber cumplido lo que tenía que haber hecho, la orden de Satanás que le había mandado. En ese momento el Señor me dijo: todo lo que tú has visto fue de mi voluntad para que vayas y se lo digas a los jóvenes y a los adultos, que hay un infierno preparado para ellos, que si no se ponen a cuenta conmigo, que si no me buscan, ya está todo listo. En ese momento yo decía: Señor, ¿pero qué hago si algunos no quieren escucharme? El Señor me dijo: no pasará nada, solo tú diles, ellos ya estarán avisados a lo que está preparado para ellos, para lo que Satanás tiene preparado. Fue muy... uno al contarlo, uno dirá: wow, cómo lo cuenta así, ¿no? Pero experimentar eso, ver ese sitio horrible, ver cómo torturan a las personas, fue muy feo. Se te hace un nudo tan grande porque vos querés salvar a esa persona, querés sacar a esa persona que están torturando y no podés ni siquiera hablarle, porque el Señor no te permite hablar ahí. ¿Por qué? Porque Él dice: una persona viva no puede hablar en el infierno. Por eso solo me permitió observar. Pero no fue muy lindo esa experiencia. Pero yo sé que esa experiencia, a pesar de que no fue bonito, sé que le va a servir a alguien para que no siga cometiendo los pecados que esté cometiendo en este mundo. Tuve otra revelación del infierno hace 5 años. Les voy a contar cómo fue rapidito. Resulta que en la iglesia donde yo antes congregaba, porque esa iglesia cerró porque se alquilaba el lugar, un día estaba predicando la pastora sobre cuando Jesús fue a predicar al infierno, a los demonios, de que Él iba a resucitar. Cuando dieron esa prédica, yo me puse a pensar, capaz que muchos tenemos esta pregunta: ¿será cierto que el infierno existe? Porque nosotros no sentimos el fuego, no lo vemos, no está físicamente, se escucha de algunos. La verdad que yo tenía esa pregunta, esa gran duda. Entonces cuando empezaron a predicar sobre esta prédica, yo decía: ¿será verdad que Jesús fue al infierno? ¿Será verdad que el infierno existe? Sé que Jesús existió y sé que Jesús está en mi vida también. Pero ¿y el infierno? Entonces, en esa noche habíamos adorado, empezando a alabar a Dios, ¿no? Y en ese momento que yo tengo la costumbre de cuando alabamos, también oro. Entonces en la oración yo dije: Señor, me gustaría que un día saber si ese lugar es cierto. Entonces, al terminar
el culto, o sea, al terminar la reunión, salgo, yo tenía mi bebé mi hijo más chico en ese momento tenía meses, creo que tenía 7 meses, y resulta que yo salgo, voy con el carrito, paso más o menos media cuadra en una esquina, comienzan a llamarme al celular con número privado. En ese momento, siempre ese horario que yo salía de la reunión, siempre me llamaba mi esposo que salía de trabajar y él quería saber si yo ya había llegado a casa. Entonces yo pensé que que era mi esposo, pero no, porque decía número privado. Cuando a mí me parecía raro un número privado, entonces cuando atiendo el celular, comienzo a escuchar gritos de mujeres, pero esos gritos desgarradores, como si torturaran a muchas mujeres, a muchas personas. Escuchaba llantos y yo miraba el celular y decía número privado y decía, no puede ser, ¿qué es esto? Pensé que era una broma de mal gusto, pero en ese momento una voz, que fue la voz del Señor, en ese momento me dijo, ¿te acordás que hace media hora, algo así, él me dijo, hace media hora tú me dijiste que querías que te revelara el infierno? Entonces cuando me dijo eso, en ese momento me acordé que hacía media hora yo le había dicho al Señor, en la adoración, le había dicho que yo quería que Él me mostrara o me haga una experiencia del infierno. Y ahí me acordé de eso. Entonces en ese momento Él me dijo, esto es lo que vos me pediste. Te estoy llamando desde el infierno, me dijo. Y ahí yo dije, wow, dije yo, gloria a Dios. No tenía palabras para expresar, para contar lo que estaba escuchando. Él me hablaba desde el infierno y detrás de él se escuchaban todas estas personas llorando, gritando, y le decían en ese momento, Señor, por favor, dame una segunda oportunidad. Le decían, por favor, quiero agua. Por favor, necesito una segunda oportunidad que me dé. Y luego de eso se me corta el teléfono. Y fue tan horrible eso que uno escucha que hasta quise llegar a casa y comerme la Biblia entera, leérmela toda, no sé por qué. Era tanto el miedo que tenía que no quería ir a ese sitio tan horrible y tan feo. Estos fueron los testimonios que tuve durante... Este testimonio último me pasó hace 5 años y el primer testimonio que di fue hace más o menos 2 meses. Esta fue la enseñanza que hoy tuvimos sobre el 31 de octubre. Recuerden seguirnos en nuestra página de YouTube o en nuestra página de Facebook, dándole me gusta, porque este 1 de noviembre vamos a estar dando una prédica también sobre no festejar el Día de los Muertos. No se lo pierdan. Dios le bendiga. Le habla su hermana Micaela Barrios de Argentina. Buenas tardes a todos. Un saludo para todos los países de donde nos están escuchando. Bendiciones. Por inocencia caí en el satanismo.
a través de mi inocencia, a través de mi adolescencia, por enamorarme de una niña hermosa. Esta niña me induce a que lleve a un grupo de satanistas, en el cual ellos, pues a través de una fiesta que ellos celebran, me inducen y me hacen un rito de iniciación. La vida de una secta satánica, la referencia de una secta satánica es el Halloween. Es el año nuevo para cada uno de los integrantes de la secta satánica. Así como todos celebran el 31 de diciembre, los satánicos celebran el 31 de octubre. Pero ¿cómo lo celebran? Se celebran 6 semanas consecutivas. La última semana del mes de septiembre, todo el mes de octubre, como 31 de octubre como fecha principal obviamente, y toda la primera semana del mes de noviembre. ¿Qué es lo que se hace ahí? A ver, en la primera semana normalmente lo que se hace, se comienzan a hacer hechizos de invocación, se comienza a conseguir gente que quiera pertenecer a la secta. Previo a esto, en el mes de febrero, hay unas fiestas especiales que se llaman los aquelarres, que son fiestas donde se deben de celebrar para que se haga apareamiento, para que haya sexo dentro de la secta, pero hay una situación en especial. Resulta que es que el sacerdote negro tiene que embarazar a una de las integrantes de la secta. ¿Con qué fin? Con el fin de que concuerde más o menos la fecha de gestación entre 5 a 6 meses de gestación para poder celebrar el 31 de octubre, con lo que les voy a explicar a continuación. Después de que se hace toda esta previa celebración, después de que todo lo que se está haciendo allí, ya comienza la fiesta del 31. La secta ya tenía conformada un ara de sacrificio en piedra y también tenía conformado allí pues, una parte donde no había árboles ni nada, una parte despejada para ellos, y se van a celebrar allá el 31 de octubre de la siguiente manera, lo cual es la verdadera esencia de la celebración del 31 de octubre. ¿Qué se hace allá? Se comienza a hacer una serie de invocaciones, de rezos, de hechizos, y ya alrededor del ara se comienzan a hacer las invocaciones. Ahí tienen un cuchillo, obviamente, lo que llama una daga de sacrificio, que es totalmente especial para las sectas satánicas, los 2 libros, obviamente. Pero la sorpresa que me llevo la primera celebración que estoy con ellos es que la niña que está embarazada entra en una especie de trance, llega y se acuesta en esa ara de sacrificio, y el tipo el sacerdote negro, coge la daga de sacrificio, la entierra en el vientre de ella, saca a la criatura, corta el cordón umbilical, levanta a la criatura como si fuera un trofeo de los pies y sin remediar palabras simplemente entierra la daga en el pecho de la criatura. La descarga en la mesa, en el ara, la descuartiza, riega la sangre en una vasija especial, limpia el cráneo, y todos los integrantes de la secta beben la sangre de la criatura y comen el corazón de la criatura en esa fecha. Una de las misiones a uno de los muchachos es: ¿quieres entrar? Listo. Ve por favor a tal iglesia, a tal hora, misa de tal hora, te espero en la parte de atrás de la iglesia, ve en la parte de la comunión, recibes la comunión, te vas a la parte de atrás, te sales y no la pasas, por favor. ¿Qué se hace con eso? En la noche, ya cuando las personas quieren participar, quieren consagrarse a la secta, entonces se hacen unas invocaciones y todos los integrantes comienzan a orinar y poposearse en las hostias. Y con todo ese residuo y todo eso se comienzan a bautizar a los integrantes que quieren entrar a la secta. Esa es la esencia del 31 de octubre, la cual por eso nosotros como católicos o como personas creyentes en Dios tenemos que estar en contra de esta abominación, porque es lo que verdaderamente se celebra allí. El solo hecho de disfrazar a uno de los niños ese día de cualquier cosa está haciendo que ese niño sea partícipe de los hechizos y abominaciones que se están cometiendo ese día a nivel mundial. ¿De dónde sale esta celebración? Sale de la antigüedad, de los druidas, de las brujas. Las brujas para estas fechas se disfrazaban, se tapaban su cara y se iban en los pueblos tocando puerta a puerta pidiendo una manzana o algo a cambio de no tirar un hechizo a la gente o a los integrantes de la familia. Y esa tradición se fue cada vez más engrandeciendo y hasta lo que es hoy en día, ¿sí? Entonces, ese hecho de que tú pactas, tú tocas la puerta, dame un dulce, está siendo partícipe de una invocación en ese momento que se está haciendo a nivel mundial. Es por eso que la esencia de ese acto no se puede celebrar. Si tú eres una persona creyente en Dios, no puedes participar de eso,
porque involuntariamente le estás dando poder a las personas que están cometiendo abominaciones en ese día. Dios respeta siempre el albedrío de la persona, siempre lo va a respetar. Tú eres el que crece si te metes en las cosas malas o en las cosas buenas. Pero el poder de Dios siempre, siempre va a prevalecer sobre todo. Porque Dios manifiesta su poder con alguna persona, con algún hecho, con algún milagro, como lo podamos llamar. En mi caso, para mí es un milagro, porque yo estaba condenado, yo tenía mi alma condenada por completo. Y Dios a mí me brinda una segunda oportunidad.